es Los temas de la literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos también hubieran podido decir: no tenemos a quién darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. «Y tú no los oías, Ignacio», dijo. «No me ayudaste, ni siquiera con esta esperanza». Este cuento de Juan Rulfo, impresionante, sobre el que leemos el fragmento final, habría que haberlo leído todo, pero los tiempos de la radio no nos lo permiten, se llama No oyes ladrar los perros. Es un padre que carga sobre sus hombros a un hijo malherido por unos bandidos, igual que él, igual que el hijo, ¿no? Y trata de llevarlo a un pueblo, a través del monte, atraviesa toda la noche. Es un viejo que carga a un hombre de 20 o 30 años, o 25 años suponemos, que es su hijo malhechor, y en todo ese trayecto terrible le va reprochando a ese hijo su mala vida. Y acá en el final se vuelve a expresar esto, ¿no? Sí. Es patético, es una ironía trágica, porque el hijo va a morir. Cuando finalmente llega está muerto el hijo, por eso lo suelta descoyuntado, digamos, ¿no? Lo descarga. Pero es un viejo que atraviesa todo el monte y cada momento le pregunta: dime, Ignacio, si no ves Tonalla, que es el pueblo al que van. Porque nos dijeron que estaba detrásito del monte nomás. Y no oyes ladrar los perros, Ignacio. No oyes. Y el hijo: no, padre, no oigo nada, no escucho nada. Peor para ti, le dice Ignacio, que no escucha, porque lo va cargando para llevarlo a un doctor a que lo curen. Dice: y después te dejo allí, no te vuelvo a ver, porque has deshonrado la sangre que de mí tienes en las venas, bueno, has deshonrado la sangre de tu madre. Bueno, todo esto que le reprocha es patético, porque el hijo está muriendo y él le hace un reproche al mejor estilo del padre o la madre que le reprochan a su hijo, ¿no? Lo toma con ironía, pero el hecho es terriblemente trágico, porque está cargando a su hijo moribundo. Y finalmente, cuando lo descarga, por todos lados ladraban los perros. Tarde. Claro. Obviamente tarde. Paradoja y fatalidad, la tragedia, paradoja y fatalidad. El hecho de llegar, pero llegar cuando ya está. El pan, como decía este gran poeta mexicano, el pan que en la puerta del horno se nos quema, ¿no? Es decir, llega allí con el hijo muerto. Y ahí escucha ladrar los perros que el hijo no escuchó en todo el viaje. Como Creonte que quiere salvar a Antígona cuando ya Antígona... Cuando es tarde. Totalmente. El gran acierto, la gran maravilla de este escritor inconmensurable, Juan Rulfo, también un escritor hoy
alguna vez fue un escritor de culto, muy leído y muy admirado por Borges, por sus contemporáneos, por los otros escritores y por la posteridad que lo leía, pero es un escritor que escribió solo 2 obras. Lo que acabamos de leer es un cuento del Llano en Llamas, que es un libro de cuentos, y Pedro Páramo. Y luego destruyó, a propósito, muchísimas otras obras o se sumió en un silencio de los últimos 20 o 30 años de su vida en los que no publicó nada, y los lectores le pedían que publicara, porque con esta obra, con esta breve obra, fue Rulfo. Digamos, ¿no? Y una persona que influyó mucho en la literatura argentina y latinoamericana. Absolutamente, al punto de que fue el creador del realismo mágico. En realidad, Pedro Páramo se publica en 1950. 100 años de soledad en 1970. Es decir, son 20 años después. Y queda García Márquez con justicia. Ha sido muy famoso porque ha sido un gran escritor, ganó el premio Nobel, pero queda García Márquez como el fundador, el creador, para el imaginario colectivo que no es especializado, como el creador del realismo mágico. Y fue Rulfo, 20 años antes. Y de hecho, el realismo mágico de Rulfo es todavía más profundo, más trágico, diría yo, de mayor estatura. Esto reconocido por Borges, que no admiraba a García Márquez. No, para nada. Para nada. No admiraba el realismo mágico de García Márquez. Claro, no admiraba el realismo mágico. Y sí el de Rulfo, porque en Rulfo se da algo que yo por ahí en algún momento he trazado como hipótesis como ensayo sobre su obra, esta paradoja que es profundamente mexicano y universal. Por Rulfo es un escritor que parece localista en esa punta del iceberg, en la teoría del iceberg de Hemingway, ¿no? En esa punta del iceberg que están, porque hay jerga, hay localismos en su discurso, sobre todo cuando hablan sus personajes. Porque aquí, en este pedacito, nosotros tenemos, este fragmento que hemos leído, cambio de narrador. Lloras, Ignacio, le dice el personaje. Lo hace llorar a usted, parece que tuviéramos retacado el cuerpo de maldad. Y de golpe pasa a la tercera persona, ya es el narrador, y dice, allí ya estaba el pueblo. Y narra lo que el narrador omnisciente, en tercera persona, lo que le pasa a estos 2 personajes. Cuando habla el personaje, hay localismos en la jerga, hay un tono propio de la construcción psicológica de ese personaje. Ese hombre sencillo, del México profundo, del campo, ese labrador que atraviesa a lo mejor analfabeto, que se carga... Es una forma de escribir también al personaje, no es un localismo del autor. No, claro. Bueno, Bioy Casares es absolutamente argentino sus personajes, pero claramente es una literatura universal. En ese mismo sentido. En ese mismo sentido. Y acá además se da ese cambio de tono. Cuando después pasa el narrador en tercera, hay una pluma poética profundamente universal, castellana, profundamente castellana, ¿no? Y no hay jerga, ¿no? Este juego está permanente en Rulfo, y además otro acierto fundamental de su obra es que construye personajes y tragedias absolutamente universales, muy profundas, de las cuales podemos sacar muchísimas conclusiones y consecuencias últimas, pero él no catequiza, esto no está en la superficie. Esto hay que buscarlo en lo que está sumergido. Cuando recién nombrabas a García Márquez, autor que no es santo de mi devoción, más allá que he leído toda su obra y que considero un gran escritor, indudablemente, la crítica mía básicamente a García Márquez es esa falta de universalidad, a veces por su forma de encarar el realismo mágico. Hablamos hace 2 o 3 episodios de alegoría y símbolo. Se vuelven como adivinanzas sociales o políticas o culturales, ciertos textos de García Márquez o ciertas ideas que suponemos que tenemos que entender tras alguna de sus metáforas, que tanto en Rulfo como en los grandes escritores del siglo XX son mucho más universales. Y al ser más universales son más abiertas, son más simbólicas, nos dan más libertad a nosotros para acercarnos a ese texto. A mí García Márquez he leído creo que toda su obra o casi toda su obra, y me parece como que en algún punto se está poniendo por encima mío y me está dando como indicaciones sugiriendo políticas, que sociales, culturales, económicas, de época, y es su realismo mágico, digamos, ¿no? Como para tampoco... a mí no me gusta mucho cuando hablamos hablábamos de pintura antes de empezar. Cuando uno dice impresionismo, a veces
puede haber escritores mejores, pintores mejores o peores. Cuando dice el realismo mágico, puede haber escritores mejores o peores. Absolutamente. Cuando uno habla de, qué sé yo, el Renacimiento, no eran todos iguales, Claro. o el barroco, el manierismo, lo que fuera. Entonces, a veces el título es una manera de sintetizar para seguir adelante y para contextualizar una época. Pero decir los pintores del Renacimiento, es un riesgo. Es un riesgo. Bueno, el hallazgo justamente del verdadero escritor, del verdadero artista, es que no baja esa línea. Claro. Ese juicio le concierne al lector, al espectador. Rulfo, dice Kundera, cuando un artista habla de otro artista, habla en realidad a través de un juego de carambolas de sí mismo. Sí. Rulfo era fotógrafo también. Y en el prólogo a otro gran fotógrafo mexicano, él dice algo que podría perfectamente aplicarse a su obra. Solo se trata de la belleza. Y este es el métier del artista. Claro. Solo se trata de la belleza. Ahora, porque a Rulfo le reprochaban también este contexto trágico de sus personajes, pero él lo dice del fotógrafo al que prologa. Él buscaba la belleza, y en esa búsqueda de la belleza inevitablemente tropezó con el dolor y tuvo que retratar eso. Claro. Y esto vale para Rulfo. Pero en última instancia siempre se trata de la belleza. Claro. No de bajar una línea sociológica, ni de dar una política, ni de edificar. Llevar a votar a nadie. A nadie, exactamente. No tiene por qué ser edificante. Él constata una realidad. El juicio último a nosotros nos concierne. Entonces toma ese México profundo, que es siempre un tratado sociológico, una fotografía como ninguna otra, como si fuera una fotografía con lente y cámara, de ese México profundo que él constata, pero desde esa aldea, o en esa aldea está lo universal, está el orbe entero. Esta es la genialidad de Rulfo. Y quería decir algo más, que a lo mejor pisa programas anteriores, pero nos vamos quedando con cosas en el tintero, porque el tiempo nos corre. Aparte, la idea es dar vueltas sobre algunas pocas ideas y usar a los autores. A propósito de Salinger, que fue el motivo del programa anterior, la literatura es larga y la vida es corta. No podemos leer todo lo que queremos leer. Y Kundera una vez cita que le refiere a un querido amigo, a un autor que para él es capital y que su amigo no ha leído. Entonces, con esta insistencia, ¿cómo ignorás a ese grandísimo escritor? Bueno, se encuentran meses después y le dice este amigo, no sé por qué admirás tanto a este autor, yo leí tal cosa, pero ¿cómo justo vas a leer eso, que es lo menos importante? Es aquello que escribió en broma, que no lo representa. ¿Por qué no leíste? Mira, ya agoté el tiempo de vida para tu autor, claro. Dice, porque la vida es corta, claro, y la literatura es larga. ¿Qué síntesis sacamos de esto? ¿Qué moraleja? Cada uno de nosotros hace una lectura personal de los grandes escritores de la lengua. Y esos escritores tienen algo para nosotros, algo que susurrarnos, o no. O no. Como Borges decía, usted no ha leído a Shakespeare, bueno, entonces Shakespeare todavía no ha sido digno de usted y usted todavía no es digno de Shakespeare. Claro. Llegará el día en el que usted sea digno de Shakespeare y ese gran escritor sea digno de usted. Claro. Mientras tanto, porque la literatura se ha creado para el gozo. Totalmente. Del lector, no para otra cosa, no para hacer lo que decíamos antes, no para hacer ni filosofía, ni sociología. Y bueno, cada uno se acerca. Lo que nosotros humildemente promovemos en nuestros programas, en este ciclo, es que cada uno se acerque a los autores, claro, y saque sus propias conclusiones. Sí, inclusive, bueno, esto también es típico. El otro día hablaba de una pregunta que me hizo un alumno, e infinidad de veces me han hecho la siguiente pregunta. ¿Qué película o qué película no puedo dejar de ver? ¿O qué libro no puedo dejar de leer? Ninguno, no hay ningún libro que no tengas que dejar de leer. El tema es que leas libros y que vos busques tu propio camino, porque también, y esto pasa mucho con las películas que tienen como una fama especial, porque son más masivas en términos numéricos, o porque ganan Oscar, pero no sirve de nada el famoso consejo de no podés dejar de ver esta película porque esta película transformó la historia del lenguaje y no sé qué, porque por ahí sí le sucede a ese espectador o lector, si fuera el caso de un libro, pero por ahí no le sucede. Por supuesto que yo recomiendo las cosas que me gustan y las cosas que yo considero en mi camino, en mi recorrido, que sirven, que son útiles, que me emocionaron, que me transmitieron belleza, que me hicieron pensar, en donde encontré un montón de ideas, en donde pude atar cabos con otras lecturas.
Pero siempre es tu recorrido. Pero es mi recorrido. Y es tu paradigma cultural que te ha llevado allí, que te permite hacer ese tipo de asociaciones y generalmente también esto que decíamos antes. Y no hay tiempo para todo, no hay eso tiempo es muy para todo. importante. No siempre podemos leer todo un autor. Además hay autores de una producción que nos llevaría a la vida a profundizar en ese autor. Claro. Nada más. Entonces, esa aproximación que tenemos siempre es personal, subjetiva, propia de lo que hemos leído de él y de nuestra lectura previa, de nuestro paradigma previo que nos permite hacer ese recorte. Aparte, el recorte que nosotros hacemos a veces no tomamos dimensión de lo enorme que es, ¿no? Por supuesto, cuanto más uno lee, más es consciente de lo que le falta leer y todo esto que lo hemos dicho muchas veces. Pero yo doy clase de historia del cine y en el cine se han hecho más de 1 millón de películas. Y yo he visto 10.000, de las cuales recuerdo la mitad, sinceramente. Y yo oso dar historia del cine. Claro. O sea, yo estoy... Y has visto mucho. He visto muy por encima de la media, seguramente. No creo que la mayoría de la gente haya llegado a ver 1.000 películas. Pero... o que haya recordado 5.000, como en mi caso. Pero ese recorrido... necesariamente es parcial. Ya es parcial, es recortado, es ínfimo. Es ínfimo. En el 1.000.000 de películas Imagínate o más de 1 millón de películas. literatura. Claro. Que el cine tiene 100 y pico de años y la literatura tiene miles. miles. Bueno, en la literatura está ese corte en donde uno va como guiado de alguna manera por sus amigos, por sus colegas, por sus maestros, por los cánones que va descubriendo, por lo clásico y pasa de lo clásico a lo moderno y hace un recorrido, pero ciertamente es infinito lo que siento que me falta leer, aún habiendo leído muy por encima de la media, seguramente. Pero ese recorrido, porque esto me parece lo importante, porque si no parece un alardeo de lo que uno leyó, de lo que uno vio. Lo importante es que ese recorrido que yo haga a otro le sirva con su propio recorrido, con la cantidad de lecturas que haga independientemente de la mía y pueda arribar a esas mismas instancias de belleza. Porque no es lo mismo alguien que se dedica a esto que alguien que no se dedica. No es que uno sea una inteligencia superior, sino es alguien que se dedica a eso, como debe haber otros que se dedican a cosas más útiles de las que me dedico yo. Claro. Sí. Tipo, fabrica un puente, el puente no se puede caer. Si yo explico bien a Salinger o no explico bien a Salinger, no se va a morir nadie. Ahora, lo cierto es que aquel que haga ese recorrido con Salinger o con Simenón o con Rulfo o con Asturias o con Onetti, que arribe a esos mismos, a esa misma belleza, a esa misma emoción, a esa misma reflexión, y que si no lo haga. Corra y vaya otro, y busque otro. Hay demasiado como para... Y más en esta época, ¿no? Esto alimenta lo que de algún modo es el espíritu de nuestro programa, es decir, promover la lectura, estimular, transmitir la pasión que genera la lectura. Y por supuesto dar datos que son nuestro modesto y recortado recorrido, y que pueden estimular puntualmente sobre un libro u otro, pero fundamentalmente estimular o promover esta idea de que aquí hay belleza y hay una de las formas posibles de la felicidad, como decía Borges. Tal cual. Porque, bueno, es sencillo y acceder el otro día a un cuando libro. elegíamos los autores para hacer esto que estamos haciendo, que hicimos en los programas anteriores, que vamos a hacer en los siguientes, trataba de buscar qué más había, más allá que mi gusto o nuestro gusto por este autor, temiendo que por ahí no sea el recorrido, justamente esto, ¿no? Que no sea el recorrido del otro, o que ya lo haya leído, ya lo haya probado, ese bocado y ya lo haya descartado. Entonces, ¿qué darle? Bueno, creo que por lo menos la segunda mitad de este episodio cumplió con su meta Trata de abrir el juego en este abrir sentido. el juego, Y como última mención, para ir cerrando, Dale. Rulfo es un escritor latinoamericano. Latinoamérica o Hispanoamérica ha dado en el siglo XX muchas de las mejores obras de la lengua, que no se escribieron en España, que tiene una vastísima tradición desde Cervantes para adelante, por supuesto, y sigue, pero que se escribieron aquí en Latinoamérica y que han sido muy reconocidas por los españoles, precisamente, y por el mundo entero. La literatura latinoamericana, el realismo mágico, lo que dio en llamarse el boom latinoamericano, con escritores como Cortázar, García Márquez, Rulfo, Vargas Llosa, en fin, ¿no? Asturias, Onetti, han irradiado, los citan escritores de otras lenguas, como Kundera, que citan a Carlos Fuentes, a Rulfo, Fuentes, Octavio Paz. Han irradiado la literatura universal del siglo XX.
y se ha dado en nuestro continente. Nosotros hemos tenido en nuestro país a grandísimos escritores, ¿no? Sí, bueno, sí, los Lu- hemos nombrado Lugones, y vamos a hacer Bioy, algunos en los Borges, próximos claro, programas. Manuel Mujica Lainez, Abelardo Castillo, en fin. Totalmente. Carlos De Nevi, Marcos De Nevi, Marechal, sí. Marechal. En fin. Bien. Bueno, Gabriel, Bueno. buenísimo el episodio de hoy, sobre todo en estas últimas reflexiones. Nos vemos la semana que viene. Hasta Gracias. la semana que viene. Chau, chau. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lectores 4.0, para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal.